giro hacia la diversificación de flujos de comercio e inversión, acompañado de la firma de memorandos de entendimiento sobre cooperación ambiental. Y aquí es el tema principal que yo quiero trabajar. Esta cooperación ambiental ya nos permite entrever este concepto de diplomacia verde que manejamos entre ambas naciones, es decir, una diplomacia que pasó en una primera instancia de ser una diplomacia petrolera, ahora a asumirse como una diplomacia verde. Y en medio de todo esto, todos los productos exportables entre ambas naciones, desde el Ecuador, por ejemplo, ya no solamente hablamos de camarón o de madera, sino de otros productos como puede ser la pitahaya, la uvilla y todos estos otros productos que comienzan a ponerse también en este juego comercial entre ambas naciones. En efecto, y para analizar esto súper claro, el DLC Ecuador-China incluye en el capítulo 16 de Cooperación Económica el artículo 16.13, en el cual hay compromisos para proteger la biodiversidad, promover energías renovables y fortalecer la economía circular mediante un subcomité bilateral de seguimiento. Es decir, ya en el TLC se plantea la necesidad de hablar de una iniciativa de comercio bilateral que tenga en cuenta la sostenibilidad, una sostenibilidad sobre todo medioambiental. Este giro normativo sienta las bases para pensar estos incentivos pasar de estos incentivos meramente arancelarios, es decir, una ayuda entre ambos países a nivel arancelario, a movernos hacia un giro en la cual la gestión ambiental forme parte del proceso de exportación entre ambas naciones. Esta dependencia estructural, eh, que podríamos llamarlo de países como el Ecuador, en el cual nosotros dependemos todavía de enviar o materia prima a países, a grandes potencias también, puede jugarnos en contra en estos procesos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que planteo? Que los diversos estudios recientes de la CEPAL confirman que hay una tendencia a la reprimarización. Entre el 2020, perdón, entre el año 2000 y el 2021, la cuota regional de productos básicos de ventas externas pasó de 50 a 60%, con mayor dependencia de recursos naturales y menor complejidad tecnológica. Este patrón se sentó tras el superciclo de commodities 2003-2013. ¿A qué me refiero en este proceso? Para países como Ecuador, junto con gigantes como China, lo principal es que no perdamos el foco que, si bien nosotros podemos proveer de materia prima, también tenemos que tener un pie en ir un poco más allá, en ir hacia este valor agregado. ¿Que podemos darlo? Sí. ¿Podemos darlo de qué manera? Por ejemplo, lo que ha venido trabajándose en torno al camarón. En el caso ecuatoriano, camarón, minerales y metales, bananos y madera se encuentran entre los principales productos exportados hacia China, lo que evidencia la persistencia de un perfil primario. Para escapar de la trampa de esta reprimarización, la literatura sobre Global Value Chains propone estrategias de functional upgrading, y esto es un concepto importante para el Ecuador que tenemos que tomar en cuenta en este nuevo modelo con China. Es decir, pasar de exportar justamente camarón congelado, por ejemplo, a snacks listos para el consumo, es decir, agregarle este valor al producto que ya exportamos hacia estos países. En el caso del banano, pasar de no solamente exportar banano, a exportar otros productos asociados al banano, que pueden ser los chifles, los patacones, es decir, cualquier cuestión que nosotros podamos insertar en este nuevo mercado y que no solamente sea materia prima. En este caso, chino-ecuatoriano, ejemplos recientes demuestran esta visibilidad del upgrading sostenible. Entre ellos, y el mejor caso para el Ecuador, está el Sustainable Shrimp Partnership o Alianza para el Camarón Sostenible, con el objetivo de suministrar camarón de alta calidad y sobre todo trazable al mercado chino. Y la trazabilidad va a ser parte importante en la siguiente parte de mi ponencia. La transformación del régimen regulatorio chino en materia climática y de etiquetado ecológico ha pasado en menos de un lustro de consignas estratégicas a disposiciones técnicas vinculantes que alteran la lógica del mercado para cualquier exportador agroalimentario. China articula su acción climática bajo la arquitectura 1 más N, un documento central, es decir, el 1, que fija la neutralidad de carbono para el 2026, para el 2060.
y el pico de emisiones antes del 2030, más una batería de planes sectoriales, es decir, el N, que detallan metas e instrumentos regulatorios. Es decir, el plan chino no solamente plantea que al 2060 tiene que llegar a una neutralidad. La neutralidad se comienza a trabajar ya desde el 2030, pero desde antes, ya en el 2027, por ejemplo, vamos a tener unos primeros elementos dentro de estas certificaciones de neutralidad cero que comienzan a formar parte de este intercambio comercial entre China y Ecuador, y entre China y el mundo, mejor dicho. La pieza angular de este andamiaje es el plan de construcción del sistema de gestión de huella de carbono de productos que el Ministerio Ecológico chino publicó en junio del 2024. El documento fija dos hitos súper importantes. Disponer de normas de cálculo para un centenar de bienes estratégicos en 2027, es decir, tenemos en el mercado ecuatoriano ya casi 2 años para lograr esta meta y expandirlas a 200 productos en 30 junto con el lanzamiento de un sello oficial de bajo carbono. Entonces, nosotros nos comenzamos ya a alinear a un siguiente, pues, mejor dicho, ¿Ah? el comercio global respecto a China se comienza a alinear a un siguiente proceso. La metodología de referencia para todo este proceso va a ser justamente la normativa ISO 14067, que exige, entre otras cosas, auditorías de terceras partes. La combinación del estándar técnico que quiere ¿Cómo? China y y el etiquetado verde convierte, ¿pueden bajarle por favor silenciarle? Gracias, perdón. La combinación del estándar técnico y etiqueta obligatoria convierte a esta huella de carbono en un requisito de facto. Los importadores deberán reportarla a la Aduana General de China, so pena de ralentizar el despacho o perder beneficios arancelarios. ¿En qué nos situamos entonces? Que China ya comienza desde el 2027 a implementar esta regularización, sobre todo en su mercado de lo que importa. ¿Para qué? Para que al consumidor chino le llegue un producto certificado. ¿Certificado en qué? En una certificación de bajas emisiones de carbono. Esta regularización encuentra un eco inmediato justamente en el comportamiento de las plataformas. Y esto es para mí súper importante desde los estudios de comunicación. Según el Green Consumption Report del 2024 de Alibaba, las ventas en Tmall de productos con certificación verde aumentaron 18% interanual, mientras los algoritmos priorizan marcas con etiquetas de bajo carbono. ¿Cuál es el escenario para el Ecuador? Nosotros en el Ecuador todavía no asumimos el desafío tecnológico que significa poner un producto en el mercado, o no lo dimensionamos al 100%. En China, en cambio, el producto que llega al usuario llega a través de un avanzado sistema algorítmico en el cual el producto no solamente se expone como una necesidad de que yo necesito, por ejemplo, leche en este momento, sino que además necesito una leche certificada en bajas emisiones de carbono. Es decir, el algoritmo aprende de las necesidades del consumidor, pero también prioriza ciertos elementos que sean ecoamigables para el consumo de esta persona. Para los exportadores, esto significa que en conformidad con la normativa hay que tener una estrategia ahora ya no solo de posicionamiento del producto en el mercado chino, sino también entre los consumidores. Quien anticipe esta huella de CO2 y ofrezca un storytelling de sostenibilidad gana una visibilidad orgánica en el escaparate asiático. Es decir, ya no solamente hablamos de poner un producto, sino qué se está hablando de este producto, cómo se está haciendo esta trazabilidad de este producto. Este régimen técnico se ve forzado por una arquitectura de financiamiento verde. En agosto, por ejemplo, en agosto de 2024, el Banco Popular de China prorrogó ya hasta 2027 su línea de préstamos concesionales para proyectos de descarbonización, cubriendo hasta un 60% del capital a una tasa del 1,75%. Esta ventana se alinea con el capítulo 16 del TLC Ecuador-China, que permite canalizar asistencia técnica y fondos preferenciales hacia la adopción de medidas de bajas emisiones de CO2 y la adopción de energías renovables en la cadena exportadora. Es decir, China ya da el paso a decir, ok, nosotros vamos a exigir esto del mercado internacional, pero para exigirlo también vamos a abrir las ventanas de crédito o de financiamiento para productos o sistemas de producción que garanticen este cambio en el proceso.
La convergencia de las normas Guo-Biao, el mercado de consumo digital y las finanzas verdes están redefiniendo justamente este modelo de exportación a China. A partir del 2027, el camarón y el banano, que son productos ambientalmente sensibles, quedarán sujetos ahora a la presentación de informes de huellas de CO2, algo que nosotros en el mercado ecuatoriano ya lo hemos venido viviendo en los últimos años justamente con la normativa europea que se volvió cada vez más estricta. El mejor caso para nosotros va a ser el cacao y todo lo que hubo en torno a financiar justamente esta transformación de la producción del cacao ecuatoriano para que pueda ingresar sin problemas al mercado europeo. Sin estos informes de huellas de CO2 de los productos ecuatorianos, los envíos podrían clasificarse, y esto es lo más complicado desde la comunicación entre ambos países, en productos de alto riesgo y enfrentar sobre todo inspecciones que son altamente intensivas. Sin embargo, este mismo marco que China está apuntando, abre nuevas oportunidades como por ejemplo certificar el camarón con tecnología de blockchain o el banano carbono neutral bajo formatos que permitiría mostrar este sello verde chino y mejorar la puntuación algorítmica en espacios como Tmall, generando materia prima con precio accesible y competitivo en el mercado chino. Entonces, aquí quiero justamente hacer un análisis súper importante para cerrar este bloque, que es que estamos enfrentándonos a un gran desafío de sostenibilidad desde el mercado ecuatoriano hacia China, un desafío que implica no solamente traer o llevar un producto hacia allá, sino que este producto ya contenga esta etiqueta ecoamigable, es decir, que tenga, que sea no solamente atractivo para los espacios de venta como Tmall, sino también que sea atractivo para estos consumidores. Consumidores que ahora prefieren un producto con unas características muy definidas. Eh, pero en medio de todo esto, también tenemos nosotros que enfrentar a unos desafíos al interno, es decir, cómo producir un producto como el camarón sin que esto afecte también, por ejemplo, a espacios como manglares o las zonas donde se producen. Es decir, ya no solamente pensar por producir para satisfacer a un mercado, sino pensar también desde la sostenibilidad, es decir, cómo se está incorporando prácticas ecoamigables con el ambiente, justamente, o prácticas amigables con el ambiente, perdón, o también cómo estamos incorporando en medio de toda esta cadena de producción a la mujer como tomadora de decisiones en la cadena productiva, cómo se está ayudando a las comunidades y todo eso. Es decir, la sostenibilidad ya no solamente va a ser un relato de sí, mi producto es verde, sino que incorpora varios elementos alrededor de eso. Frente a esto, el propio mercado chino está generando incentivos para la mejora medioambiental. Bajo el sistema 1 más L, el Ministerio de Ecología chino desplegó en 2024 este Plan Nacional de Huella de Carbono que, sustentando la norma GBT 32151, volverá, y esto es muy importante, obligatoria la declaración de CO2 para al menos de 100 bienes estratégicos antes del 2027 y luego del 2027 a más de 300. Paralelamente, la modernización de estos estándares para poder ingresar en el mercado chino podría traer hacia el mercado ecuatoriano mayores ventajas. Ventajas como justamente lo que estamos planteando ahora. Intercambios académicos, informativos, tecnológicos entre ambas naciones. ¿Por qué? Porque mientras que el mercado chino le va a demandar ahora un producto con bajas emisiones de carbono, desde el Ecuador podemos establecer estos puentes de comunicación entre ambas naciones. ¿Para qué? Para que los productos puedan, en el largo plazo, tal como ha sucedido ya, por ejemplo, con la Unión Europea, poder meter el producto ecuatoriano en el mercado chino. Entonces, eh, frente a todo esto, lo que queríamos nosotros, y aprovechando también este espacio, es invitarles a todos ustedes que forman parte de estos encuentros académicos que está organizando la RADISEC, la Universidad de Hemisferio y todas las organizaciones asociadas, es justamente a trabajar en libros que nos permitan entender estas dinámicas. Para este año, nosotros estamos abriendo esta convocatoria de capítulo de libro que lo hemos llamado Perspectivas Interdisciplinarias sobre Ciencia, Derecho y Educación, conexiones entre China y América Latina. Aquí, para todos los interesados, lo que estamos abriendo son tres ejes temáticos en el cual se va a trabajar en ciencias, es decir,
la investigación colaborativa, la innovación tecnológica y la transferencia de conocimientos. En el ámbito del derecho, la comparación de sistemas legales, derechos humanos y cooperación jurídica internacional. Y en el ámbito de la educación, los intercambios académicos, metodologías pedagógicas y proyectos educativos conjuntos. Es decir, queremos abrir esta nueva brecha para pensar justamente estos intercambios más allá de lo meramente comercial. Hasta este momento ha sido mi presentación. No sé si tienen alguna duda que pueda resolverla, por favor. Tengo una pregunta de Levi Peña que dice, buen día, para poder realizar una exportación desde Ecuador a China se debe presentar el certificado de registro CAAC y es imposible obtenerlo en línea. Aparecen muchas empresas y consultoras que ofrecen el servicio de registro y son falsas. De otra parte, tengo de Saúl, tenemos una pregunta. ¿La certificación orgánica Ecuador entraría como producción sostenible pese a que no cuente con una cuantificación de carbono? En este caso, las certificaciones ahorita de lo que tenemos entendido, se están ya trabajando en una nueva metodología para poder alinearse al mercado chino. De lo que he visto en el Ministerio del Ambiente, estaban trabajando también en esta certificación. Esperaríamos que salga para este año. Más práctico es poner un manual de exportaciones para conocer paso a paso. Y eso es justamente lo que queremos trabajar en libros a través de la Universidad del Hemisferio con la REDISEC para poder apoyar en este tipo de procesos. No sé si tienen alguna pregunta más. Listo, sería todo. Entonces, vamos a pasar nuevamente con Juan Esteban y muchas gracias. Perfecto, Diego. En este caso, agradecemos mucho por tus respuestas claras. A continuación, vamos a dar paso al doctor Julio José Prado, quien presentará la inversión extranjera como motor de desarrollo sostenible en Ecuador. Doctor Prado, adelante. Ahí me ven bien, ¿no? Sí. Bien, muchísimas gracias a la universidad por la organización, la convocatoria. Saludos quienes están en China, para ustedes la mañana, ya me imagino, ¿no es cierto? Así que todos quienes están en el Ecuador o otras partes del mundo, buenas noches. La verdad es que es un gusto poder conversar algunos minutos sobre estos temas. He preparado esta charla enfocada sobre todo en los temas de inversiones, que es lo que me ha pedido la universidad. Los temas comerciales se han topado ya del punto justamente geopolítico y un enfoque con el tema sostenibilidad ambiental. Quizá haré alguna referencia después si es que es necesario, pero me voy a enfocar sobre todo en el tema de inversiones. Mi ponencia, mi charla durará unos 15 a 20 minutos. Después, con todo gusto, si tienen preguntas, las pueden hacer después o en el chat y las voy comentando y demás. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Digamos, en este eh, entorno de guerra comercial, podemos decirle que se está dando en el mundo. Sí es muy interesante comenzar a analizar, digamos, cómo se veía el mundo hace 24 o 25 años desde el punto de vista comercial y cómo se comienza a ver ahora. Entonces, estos gráficos, simplemente a simple vista, estos mapas de calor globales, demuestran cómo hace 24 o 25 años el mundo estaba dominado sobre todo por el comercio basado en las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Aquí podemos ver cuántas cantidad de países tienen a los Estados Unidos como el principal partner comercial, digamos, ¿no es cierto? Entonces se puede ver claramente que en el año 2000 la gran mayoría de países, incluso en términos de comercio ponderado a nivel internacional, tenían relaciones con los Estados Unidos, y claramente lo vemos así en la parte de Europa y también en la parte de América y sobre todo América Latina. Y después para... Perdón, doctor Prado. no estaba presentando, Me ¿sí? están diciendo eso, pero sí. Ah, ya, pongámosle, no hay ningún problema. Ahí Ahí se me está avisa. compartiendo bien, perdón. O tendrá que ser ahí, recién se Ahí puede. sí. Ya está. Ahí está, ya, perfecto. Entonces, recapitulando, les decía este tipo de gráficos que ahora están comenzando a circular mucho, digamos, son muy interesantes. En el año 2000, hace 25 años, teníamos los colores más de tendencia
azules, ¿no es cierto? Entonces implicaba una gran cantidad de países que tenían relaciones, digamos, comerciales con su principal socio, que era los Estados Unidos. Ya 24 años después, lo que tenemos es un gráfico dominado por el color rojo, y sobre todo, fíjense ustedes, muchísimo del África y específicamente Sudamérica tienen hoy por hoy a su principal socio comercial en la China. En el Ecuador, digamos, estamos pintados de azul, porque si tomamos el comercio global, incluido el tema petrolero y no petrolero, sin duda que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Pero si lo vemos desde el punto de vista del sector no petrolero, sacando al petróleo de la ecuación, entonces ahí la China se convierte en nuestro principal socio comercial. Y aquí hay una gran diferencia que tenemos que comenzar a ver en los próximos seguramente 10 años, y es que con Estados Unidos, lastimosamente, no hemos logrado tener un acuerdo comercial cuando otros países de América Latina sí lo lograron hace prácticamente 20 años. Hoy por hoy, con toda la guerra comercial que se está dando y las políticas, digamos, industriales arancelarias en Estados Unidos, lograr un TLC va a ser muy complicado, mientras que con China, como se lo ha mencionado, y lo sabemos todos, desde el año pasado entró en vigencia ya el Tratado de Libre Comercio con la China, y eso va a abrir unas posibilidades muy grandes. Entonces, sin duda que el comercio bilateral va a ir creciendo y vamos a ir viendo un cambio, digamos, en las tendencias globales. Esto es muy importante para entender también los flujos de inversiones. ¿Y por qué hablo de flujos comerciales antes de hablar del flujo de inversiones? Porque las inversiones le siguen al comercio. Y las inversiones le siguen al dinero, ¿no es cierto? Entonces, si es que uno comienza a tener relaciones comerciales con diferentes países, a esas relaciones comerciales le siguen la inversión extranjera, le siguen la inversión local y le siguen las inversiones financieras. Esto es lo que hemos visto durante la teoría y la práctica de los últimos 100 años en el mundo. Cuando hay relaciones comerciales fuertes, también le siguen las relaciones de inversión entre los países y inversiones de otros países que quieren aprovechar esos acuerdos comerciales. Uno de los grandes problemas del Ecuador ha sido justamente el no tener suficientes acuerdos comerciales con sus principales socios, tema que ventajosamente se ha comenzado a cambiar, lento, pero ha comenzado a cambiar, primero con el acuerdo comercial con la Unión Europea, después con el acuerdo comercial con China y en el futuro quizás un acuerdo comercial con Estados Unidos. Primer tema importante alrededor de todo esto. Quiero presentarles aquí un gráfico adicional para pasarme después ya al tema inversiones. Entonces, ¿cómo quedamos con los aranceles que se están dando en buena parte del mundo y sobre todo propiciados e iniciados desde la política del presidente Trump en los Estados Unidos? Lo que tenemos es que Estados Unidos tenía uno de los niveles de aranceles más pequeños del mundo, sin duda del mundo desarrollado, de los países desarrollados de la OCDE. Estados Unidos tenía un nivel arancelario de alrededor del 3% si lo hacemos ponderado, alrededor del 6-7% si lo hacemos en absolutos, pero en términos ponderados es alrededor del 3%. Y cuando se inicia los aranceles de retaliación, como se las llamó inicialmente en el Liberation Day, pues pasa Estados Unidos a tener uno de los niveles arancelarios más altos de todos los países desarrollados, ¿no? Niveles que están por encima del 32% ponderado. Con la pausa que se ha dado, digamos, de 90 días, volvemos a unos aranceles un poquito menores, de alrededor del 25%, pero de ninguna forma cercanos a lo que teníamos antes de esta escaramuza, de esta escalada de problemáticas comerciales que estaban alrededor del 3%. Otra vez, esto afecta a las relaciones comerciales, afecta a las relaciones de servicios, y dentro de las relaciones de servicios afecta al tema de inversiones, de lo que voy a hablar en un momento de aquí en adelante. Y algo que es importante, ¿no es cierto? Este gráfico también que ahora ha circulado por muchos lugares, es cuál ha sido la historia relacionada con las aranceles o las tarifas de Estados Unidos. Y en realidad lo que estamos viendo es que durante los últimos 60 años y quizás incluso 80 años, no habíamos tenido una vuelta a tener aranceles tan altos en el mundo. El mundo se había desarrollado en base a crecimiento económico, a apertura comercial, a un camino, digamos, hacia el libre comercio, y ahora estamos en una nueva etapa de la dolarización, que también será una nueva etapa para las inversiones en el mundo. Un tema que va a reestructurar, reconfigurar las cadenas de valor y las inversiones a todo nivel es cómo se van a reconfigurar las cadenas de valor de productos que son manufacturados y ensamblados en Estados Unidos, pero cuyos componentes, cuyas partes vienen de una gran cantidad de países, evidentemente sobre todo de China y otros países del Asia, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, un vehículo y aquí están todas las partes
de, el vehículo y dónde son ensambladas esas diferentes partes. Entonces, pensar en cómo el comercio exterior y el supply chain internacional se va a reestructurar y cómo las inversiones van a comenzar a tener un juego muy importante en términos de esa reconfiguración que vamos a comenzar a ver a raíz de lo que ha sucedido desde el día de la retaliación, digamos, ¿no es cierto? O de la liberación, como le llaman algunos, de retaliación otros, va a comenzar a cambiar las cadenas de valor. Aquí está, por ejemplo, lo que está sucediendo con la empresa Boeing, ¿no es cierto? Y de dónde vienen la mayoría de sus componentes. Otra vez, al igual que en el caso de un vehículo, la mayoría de componentes son fabricados en buena parte del mundo. Llevar todas estas cadenas de abastecimiento hacia los Estados Unidos va a ser tremendamente complicado, ineficiente, pero sin duda lo que estamos viendo es que ya está comenzando a reconfigurarse una nueva dinámica de las cadenas de abastecimiento, incluso algunos de los Boeings ya aeronaves terminadas, listas para entrega, están siendo regresadas de varios países asiáticos y esto es notablemente el caso que ha reportado Reuters, por ejemplo, en los últimos días de Boeing repatriando sus aeronaves terminadas porque no pueden venderse directamente ya a los proveedores o los compradores, por ejemplo, en la China. Entonces, esto va a cambiar la dinámica comercial, la dinámica de servicios y sin duda la dinámica de inversiones y un tema que vale la pena tenerlo en cuenta. Bien, vamos viendo algunos temas para aterrizar un poquito más sobre la dinámica de cómo se ha visto las inversiones chinas, ¿no es cierto?, en el mundo, ¿no? Comencemos en el año 2005 y aquí vemos, esta es la fuente New York Times, esta infografía que vamos a ver acá. Entonces, en 2005 teníamos pocas zonas del mundo donde había inversiones fuertes de la China, ¿no es cierto? Y notablemente tenemos, sin duda, aquí aparece en el mapa el Ecuador, en ese momento, al 2005, ya con inversiones de 1.4 billones de dólares, ¿no es cierto? En términos de cómo lo medimos así, son 1.400 millones de dólares. Por ahí alguna inversión también en Chile, que ustedes pueden ver que en realidad no había mucho más y quizás alguna inversión en los Estados Unidos. Hacemos un fast forward rápidamente al año 2013 con esta misma información de New York Times y lo que tenemos es que comienza a pintarse bastante más el crecimiento del comercio y entonces el crecimiento de las inversiones de la China en buena parte del mundo. Se mantiene en Ecuador una inversión, un receptor de las inversiones chinas bastante fuerte, ya vamos a ver alguna data, alguna estadística, y crece en otros países, notablemente un crecimiento fuerte de las inversiones en Venezuela, en Perú, en Brasil, y las inversiones en Estados Unidos también creciendo bastante fuerte, ¿no? De China en Estados Unidos. Pero asimismo, la estrategia, digamos, de inversión, incluso geopolítica, de crecimiento económico y estratégico de China, nos lleva a que hay un crecimiento importante en buenas otras partes del mundo. Pero después vamos a hacer un doble clic en el continente americano y sobre todo en Sudamérica para entender un poquito más. Pero fíjense cómo se da todo esto. Este gráfico prácticamente vacío y después casi 10 años después, un crecimiento bastante exponencial, digamos, de las inversiones de China en el resto del país. Cuando vemos esto, este es un pequeño video que está animado aquí, entonces 57% de las inversiones en el Ecuador. Esto es cuánto representa en cada país, ¿no es cierto?, la inversión de China frente a la inversión total extranjera que recibe ese país. Por ejemplo, en Ecuador representaba el 50% y aquí podemos ver las bolitas como están repartidas en el resto de países. Aquí en Grecia, por ejemplo, 20%, en Irak 38%, Afganistán 29%, Corea del Norte 93%, así en otros países. Entonces podemos ver en este video o en este gráfico rápidamente no solo el porcentaje que representa de inversión extranjera en cada país el componente chino, 57% para el Ecuador, como digo, sino también en dónde se considera que esos países o países donde hay mayor riesgo de inversiones. Y vemos que el perfil de inversiones extranjeras de China se concentra sobre todo en países que reciben poca inversión extranjera de otros países, ¿no es cierto?, porque se consideran regiones o zonas bastante más riesgosas que invertir. Sin duda, ¿no es cierto?, vemos el caso del Ecuador, el caso de Venezuela, en América Latina con índices de riesgo país bastante altos, pero que sin embargo han recibido inversión extranjera china bastante fuerte. Lo mismo podemos ver en el caso de el África, ¿no es cierto?, con inversiones que son, por ejemplo, en el caso de Sierra Leona y otros países africanos, cerca de un 70% de sus inversiones vienen de inversiones chinas y casos, digamos, quizás
que salen de la norma, 79% el caso de Afganistán, el caso de Corea del Norte, etcétera, pero en general vemos una presencia fuerte de inversiones chinas en buena parte del mundo, pero ahí comenzamos a hacer ya una disgregación y una separación interesante. Fíjense en Estados Unidos, cuando vimos antes, ¿no es cierto?, la cantidad de inversiones que se tienen chinas en Estados Unidos es fuerte, son varios billones de dólares, incluso trillones de dólares, pero esta inversión de China frente al total de inversión extranjera de otros países en Estados Unidos representa mucho menos de lo que representa para el Ecuador. Entonces, digamos, aquí tenemos una primera cifra interesante, pero esto es hasta el 2013. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué está pasando en términos actualizados. No un gráfico tan bonito, pero sin embargo nos va a permitir ver, digamos, qué es lo que está pasando ahora. Entonces, esta tabla está actualizada con información de la CEPAL estimada para cada país hasta el año 2022. Puede haber algunas variaciones, pero creo que es una buena aproximación de lo que está pasando. Entonces, si ustedes aquí, en términos de inversión extranjera directa de China en esos países, Brasil tiene 4.5 millones, billones de dólares, Argentina 3 mil millones, México 2, Perú 1.4, Chile, aquí está el Ecuador con 0.4 millones de dólares, ¿no es cierto? Miles de millones de dólares. Entonces aquí significa que evidentemente para el Ecuador hay una inversión extranjera bastante baja de la China. En porcentaje, fíjense cuánto representa para el Ecuador, cerca de un 36%. Ha bajado la proporción de inversión extranjera que teníamos, de cerca de ese 56, 52% de inversión para el Ecuador, ha bajado ese porcentaje a cerca del 36%. En general, en toda América Latina, hasta los años 2013, 2014, quizás hasta el 2015, vimos una presencia fuerte de inversión extranjera china que representó entre el 30 o hasta el 40% de la inversión total que recibía cada país, y de ahí en adelante, quizás los últimos 10 años, hemos visto una ligera retirada de esas inversiones de China en América Latina. La razón para esto, podemos explicarlo y conversarlo un poquito más, quizás después también en las preguntas, pero me parece a mí que es porque muchas de esas inversiones no fueron tan rentables o no generaron el nivel de eficiencia en el retorno de inversión que se esperaba de parte de las empresas y el gobierno chino en este momento. Y ahora las inversiones que estamos viendo en América Latina son mucho más puntuales, mucho más específicas, mucho más medidas en términos de un retorno de inversión mucho más tradicional que el que se vio durante la primera parte de este ingreso fuerte de inversiones. Por eso que cuando la gente dice, ahora, por ejemplo, el Ecuador va a tener un acceso muy fuerte a inversiones chinas como las tuvo hace aproximadamente 15 o 20 años, no es tanto así. Las inversiones chinas en este momento están teniendo un nivel de medición de la eficiencia, de retorno de la inversión, mucho más claro que el que teníamos en algún momento. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, me voy a pasar algunas cifras en el Ecuador rápidamente para ver cómo están los temas de inversión extranjera directa y la inversión societaria. Rápidamente, para tener una diferencia entre la una y la otra, la inversión extranjera son flujos de capital que vienen evidentemente desde el exterior directamente hacia una empresa privada, ya sea en compra de acciones societarias o en inversión directa para comprar o invertir en el país. Y la inversión societaria generalmente son inversiones que ya se han hecho en el país, ya sea de empresas locales o de empresas extranjeras, pero que ya no son inversión extranjera directa como un flujo que está ingresando en el país. Entonces, aquí vamos a ver una diferencia. Primero, esta información entre el primer y tercer trimestre del 2024, información del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en todos la información que estamos viendo, inversión extranjera, inversión societaria, formación bruta de capital fijo, que son inversiones privadas en el Ecuador, y contratos de inversión, en todos ellos estamos viendo una caída de las inversiones. Esto es un tema tremendamente preocupante desde el punto de vista del desarrollo productivo del país, porque un país no puede desarrollarse de forma eficiente sin inversiones, ya sea privadas locales o inversiones extranjeras. O la tienes la una, o la tienes la otra, o la tienes las dos, pero si no tienes ninguna de las dos, evidentemente se generan una serie de problemas. ¿Cómo se está dando el tema relacionado de la inversión societaria en el Ecuador? Y aquí vemos este gráfico en el cual podemos ver que la mayor cantidad de inversión privada en nuestro país viene dada por empresas locales, empresas que ya están en el Ecuador, inversionistas privados del Ecuador que invierten cerca del 63% del total de lo que se invierte en el Ecuador. Bien, eso es lo tradicional en cualquier país.
¿Cuál es el siguiente país que sigue invirtiendo a través de inversión societaria en nuestro país? Es China, España y seguido después de Estados Unidos. Esos son los tres países que ya han hecho inversiones en el pasado y que siguen haciendo flujos interesantes que no se contabilizan a través de la inversión extranjera directa, pero se contabilizan a través de la inversión societaria. Principales sectores donde hay esa actividad, sin duda el comercio, la manufactura, sector financiero, actividades profesionales y algo en el sector de la construcción. Ese es el pie, digamos, de la división de dónde están los principales sectores para este tema. Uno de los grandes problemas del Ecuador tiene que ver con la inversión extranjera directa, que es tremendamente baja. Y aquí lo podemos ver en este gráfico, ¿no es cierto? Inversión extranjera entre el año 2011 y este año 2023. 2024 tampoco hay mucho cambio, se mantiene básicamente lo mismo, pero fíjense lo baja que es nuestra inversión extranjera frente al PIB. Cuando contabilizamos la inversión extranjera promedio del Ecuador durante los últimos 20 años con respecto al PIB, no pasa del 0.8% del PIB. Ya la vamos a comparar con otros países. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. No logramos atraer suficiente inversión extranjera directa. Ahora veamos cómo está compuesta esta inversión extranjera directa. Vimos hace un momento la inversión societaria, que son inversiones de empresas que ya están construidas en el país. Estas son nuevas inversiones, flujos que están llegando al país. En este caso, la inversión extranjera, cuando la vemos desde el punto de vista de flujos que están ingresando al Ecuador, ahí sí la China es nuestro principal socio en términos de inversión extranjera, con el 45% del total. Esto es bastante cambiante, fluctuante, dependiendo del año que tomamos, pero generalmente, ya sea China, en algunos casos Canadá, en algunos otros años puede ser Estados Unidos, son los principales inversionistas en términos de inversión extranjera directa en nuestro país. En el año pasado, China 45%, Estados Unidos 18% y alguna otra inversión que ustedes de Suecia, bastante puntual, específica, pero normalmente Estados Unidos y China son los que más inversión extranjera están ingresando en nuestro país. ¿En qué sectores? En la manufactura, 41% total, transporte y comunicaciones 39%, comercio 16% y extrañamente, el año pasado, explotación de minas y canteras, que normalmente es donde más inversión extranjera estamos viendo, sobre todo en los últimos años, ha sido recién el cuarto sector que recibe inversión extranjera. Esto es porque el sector minero está teniendo varios problemas ambientales, sociales, poca inversión, y ese sí es un problema porque de ese sector vamos a depender para poder crecer en el futuro. Entonces, esto es un tema importante para analizar. Les decía que íbamos a ver en un gráfico cuánto representa la inversión extranjera del Ecuador comparada con otros países de América Latina. Y entonces aquí tenemos, el Ecuador representa el 0.9%, o mejor dicho, la inversión extranjera en el Ecuador representa el 0.9% del PIB promedio de los últimos 10 años. Podemos ver los últimos 20, no va a haber mucho cambio. Comparado con otros países de la región, por ejemplo, Panamá, donde representa 5.6%, en el caso de Chile, que representa el 5.2%, Uruguay 4.3%, Colombia 4%, etcétera, etcétera, etcétera. En términos de cantidad de inversiones, esto significa que el Ecuador no recibe mucho más allá de 700 millones de dólares en promedio, mientras que nuestros vecinos están recibiendo al año cerca de 4.000, 5.000 o hasta 6.000 millones de dólares, dependiendo de su PIB, en inversión extranjera directa. Ahí hay un tema por lograr, por hacer. El Ecuador está muy mal posicionado a nivel internacional y por eso nos consideramos un país de inversión de riesgo, pero significa que esas inversiones son muy volátiles y no nos ayudan a crecer de forma adecuada. Si comparamos esto con la formación bruta de capital fijo, entonces antes estábamos viendo la información de la inversión extranjera directa, vemos la formación bruta de capital fijo, que es cuánto se está invirtiendo de parte del sector privado en el Ecuador, y aquí está el dato del Ecuador. La inversión bruta, la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión privada, representa el 20.8%, igual tomando el promedio de los últimos 10 años para no coger solamente un periodo presidencial o un caso específico. 20.8% comparado con otros países, ahí sí lo podemos poner, por ejemplo, el gran motor del desarrollo en la China ha sido la formación bruta de capital fijo, 42.3% del total del PIB ha estado metido ahí. O el caso de Corea del Sur, pero también está ahí Panamá, está Chile, está México, que tienen niveles de inversión privada mucho más alta que la que tiene el Ecuador. Conclusión de todo lo que hemos viendo, y ya voy pasando a la última parte de mi presentación, entonces podemos tener dos motores en la economía: el motor de inversión extranjera, el motor de inversión puramente privada y local, y un tercer motor, podemos decirlo, el motor de la inversión pública.
En el Ecuador, lastimosamente, la inversión pública está en uno de los niveles históricos más bajos que hemos tenido. La inversión extranjera directa está también muy baja y lastimosamente, debido a la crisis que hemos tenido el año anterior de consumo y de producción, la inversión privada también está muy baja. Entonces, los tres motores, digamos, del avión que tenemos en este momento del desarrollo están muy bajos. Algo vamos a tener que compensar, porque hay países que pueden tener inversión extranjera baja, pero inversión local muy fuerte. Hay países que pueden tener inversión extranjera muy alta e inversión local muy baja, pero tener muy bajo de todo, como lo tiene el Ecuador, es un problema de desarrollo bastante complicado. Finalmente, algunas menciones rápidas sobre el tema comercial. Ya se mencionaron antes, pero en términos de lo que sucedió el año pasado, enero y diciembre de 2024, nuestros principales destinos de exportación terminó siendo la Unión Europea, siendo que China era nuestro principal socio comercial no petrolero durante los últimos años. Le desplazó a China básicamente porque el camarón tuvo un muy mal año por la caída de precios, por ciertas restricciones, etcétera, y demás de exportación. Tuvimos un muy mal año en China. Sin duda que esto va a cambiar durante este año. Una vez que se recupere el camarón, China volverá a ser nuestro principal socio comercial y entonces tendremos a China, la Unión Europea y Estados Unidos como nuestros socios principales tradicionales. Pero hay una volatilidad bien grande. Cuando vemos este gráfico en términos de cuáles son nuestros principales socios comerciales, ¿no es cierto? Tradicionalmente hemos tenido, al menos hasta el año 2000, ¿no es cierto?, lo tuvimos a la Unión Europea siempre como el principal socio comercial. Después, en algún momento, llegó a estar primero la China. Después la China cayó, como vimos el año pasado, y hoy por hoy ha vuelto a tomar la fuerza la Unión Europea. Estos tres países, estos tres bloques van a estarse siempre disputando cuál es nuestro principal socio comercial. Para el Ecuador es muy importante mantener relaciones con los tres, porque básicamente hoy por hoy lo que tenemos que un tercio de nuestro comercio está en China, un tercio está en Estados Unidos y un tercio está en la Unión Europea. Para nosotros no podemos casarnos simplemente con uno, tenemos que ser muy pragmáticos y muy abiertos con qué es lo que queremos hacer. Y desde el punto de vista de importaciones, ahí sí, de lado, la China es nuestro principal socio comercial, con más de 6.000 millones de dólares exportados, seguido de lejos de los Estados Unidos, de donde importamos cerca de 7.200 millones de dólares. Entonces, evidentemente, esta relación, al menos desde el punto de vista de importación, no va a cambiar mucho. China seguirá siendo nuestro principal socio comercial por ese lado. Bien, hasta ahí la presentación que les quería hacer. Quedo atento si es que hay alguna consulta o pregunta. Claro que sí. En este caso agradecemos al doctor Prado justamente por su exposición. Vamos a ver las preguntas que pueda tener el público. Doctor Prado, entonces, justamente desde aquí, más práctico es disponer. No, gracias por compartir la pantalla. A ver, buenas noches, también la presentación, excelente capacitación, felicitaciones. El GBA es una herramienta atractiva para la inversión y financiamiento para Ecuador. Por los niveles de riesgo para el ingreso de recursos, es necesario que el Banco Central sea el protagonista como ente regulador o como control igual. ¿Lo puede ver ahí, doctor? Así. Ajá. ¿Cuál es la que está leyendo? De aquí. Sí, GBA. ¿Qué es GBA? No, si me explican qué es JBA, que sí, no entiendo qué significa. Es una herramienta atractiva para inversión y financiamiento para el Ecuador, por los niveles de riesgo, por el ingreso de recursos necesarios que el Banco Central sea protagonista como ente regulador, como control. No sé qué es JBA, a ver si nos explican a qué se refiere con ese acrónimo. Pero sí, toda la inversión extranjera, al menos la inversión extranjera directa, está registrada a través del Banco Central. No es que el Banco Central regula nada, no controla nada, sino simplemente se registra. Y eso creo que es bastante más sano que tener que pasar por un control estatal para saber si te puede ingresar a ese país ese dinero o no. Lo que sí es importante es que, quizás se refiere esto a la pregunta, es el dinero tiene que pasar por un control de lavado de activos. Eso sí que es importante por ese lado. Pero en términos de control específico del Banco Central, no hace falta, digamos, que haya un regulador o un controlador de las inversiones extranjeras. Listo. Otra pregunta es, ¿se espera que el foro China-CELAC, el presidente Xi, anunciara el ingreso de productos de China con arancel cero? ¿Cómo afectará el proceso de desgravamen de los productos ecuatorianos? La mayoría de los productos que ingresan a China serán materias primas. ¿Cuál será el valor agregado que ofrecen los productos ecuatorianos frente a la competencia? A ver, entonces ahí hay varias preguntas de una sola, digamos. Sería una gran noticia y creo que eso patearía el tablero internacional, digamos, si el presidente Xi anuncia una reducción de aranceles unilateral de China de 0%. Eso podría ser una medida
digamos, de estrategia comercial, de estrategia arancelaria ante las decisiones que se han tomado en Estados Unidos. Si es que eso es así, lo que tendría que pasar por las normas internacionales del comercio, que están un poco rotas, pero que siguen existiendo, es que eso también incluye al Ecuador. Entonces, no se puede hacer una medida de reducción de aranceles para un solo país, tiene que ser para todos los países con los que hay comercio y sobre todo el Ecuador teniendo un TLC con la China, si es que nosotros hacemos una reducción arancelaria, China o el Ecuador tiene para un país, nosotros también podemos recogernos de esa reducción. Entonces, significaría que el cronograma de desgravación para varios de nuestros productos de ingreso a China, que tiene en promedio, digamos, tiene 5 años, pero para ciertos productos puede llegar a tener hasta 10 años, para ciertos productos como, de hecho, como el camarón, como el banano, como las flores, etcétera, y demás, puede tener un cronograma de 10 años, significaría que podríamos llegar a tener un cronograma acelerado para ingresar a China, lo cual para nosotros sería fabuloso, lo cual evidentemente haría que otros países también puedan ingresar más rápido a China, pero para el Ecuador sería muy bueno entrar en esa línea. Ahora, desde el punto de vista del valor agregado, la pregunta del valor agregado, sí. El gran desafío que tiene Ecuador, sobre todo con China, es comenzar a vender productos con mayor valor agregado. Como se mencionaba antes, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de vender camarón, vender sal de camarón, por ejemplo, que es un producto muy apetecido en la China y en los países asiáticos, o chips de camote, o chips de plátano, etcétera, y demás. Yo creo que en los próximos, no en los próximos 2 años, pero sí en los próximos 5 y con total seguridad en los próximos 10 años, vamos a comenzar a ver mucho más valor agregado siendo exportado a la China, pero tenemos que ir paso a paso. Es decir, no está mal tener un comercio basado en la agricultura, en la agroexportación, siempre y cuando sean muchos productos y una buena diversificación que tengamos. ¿Cuál es el gran problema que veo por lo pronto hoy por hoy con China? Es que nuestro comercio está dependiendo sobre todo del sector camaronero. Y entonces cuando al sector camaronero le va mal, como el año pasado, tenemos una reducción del comercio internacional con la China. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que una vez que ya tenemos la entrada al TLC, buena cantidad de productos que hoy por hoy se vendían en otros países van a comenzar a ingresar en ese país rápidamente y ganar mercado por la excelente calidad que tenemos. Un producto al que yo sí le apuesto que se va a convertir tan fuerte como el camarón en los próximos años va a ser el atún ecuatoriano. El atún tiene una reducción desde el año pasado inmediato por la buena negociación que se hizo en el TLC, de pasar del 13% de arancel que tenía una lata de atún ecuatoriano vendido en China al 0% inmediato. Nuestro atún es el mejor del mundo y por eso es que vamos a comenzar a ver una participación de mercado cada vez más grande en este producto, así muchísimos otros. Estimado Julio José Prado, para el futuro, ¿qué es mejor en temas de inversión nacional para poner el capital a trabajar, venderle a China o importar desde China? Digamos, son dos preguntas que tienen dos aristas. Y si es que se trata de producción y exportaciones, evidentemente el comenzar a encontrar nichos interesantes donde el TLC abre de inmediato oportunidades con productos que tienen reducciones arancelarias, vale la pena explorar el mercado. Lo que les he dicho a varios exportadores es que si es que ellos estaban vendiendo algún producto, digamos, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Europa, y comiencen a considerar el mercado chino como una opción de exportación, sobre todo mirando a aquellos que tienen unas reducciones arancelarias o inmediatos o en los próximos 5 años, porque se abren oportunidades muy, muy fuertes. Vamos a poner un caso muy específico, el caso de la pitahaya, ¿no es cierto? Producida en el Ecuador, hace pocos años no se producía en el Ecuador más de 10, 12, 20 millones de dólares en términos de exportación de pitahaya. El año pasado ya llegamos a exportaciones de pitahaya de casi 300 millones de dólares. Y esto, gran parte, está yendo hacia la China porque tenemos una reducción arancelaria para la pitahaya que antes pagaba aranceles cercanos al 20% y ahora paga 0% de arancel. Como este caso, tenemos cientos de frutas y productos que pueden ingresar a la China, incluso productos manufacturados, alimenticios, etcétera, y demás, que tienen 0% de arancel. Por ejemplo, uno que les invito a explorar es todo el caso de la stevia, ¿no? La stevia es este endulzante, evidentemente, que utilizamos para la comida, para el café, para el chocolate, lo que sea. Resulta que el Ecuador es uno de los productores de stevia más importantes de América Latina y China es uno de los consumidores de stevia más importantes del mundo. Entonces, ahí hay un match bien interesante porque la stevia pagaba cerca del 30% de arancel para ingresar a China, ahora paga 0% de inmediato. Como productos muy interesantes.
Y desde el punto de vista de la importación, como vimos en el gráfico, China va a seguir siendo nuestro principal socio comercial desde el punto de vista de la importación. Hay muchísimos productos de excelente calidad, a buen precio, que se pueden traer de China y el mercado está dispuesto a tomarlos. Así que dependerá de dónde queremos posicionarnos, pero comenzar a pensar en China como un proyecto de negocios es tremendamente importante. Doctor, voy a hacer la última pregunta que nos están haciendo el día de hoy. Déjeme solo... ¿no? Y justamente lo que les dicen aquí en esta ponencia, en esta pregunta es, eh, ¿qué otro tipo de productos pueden ser mercados emergentes de exportación no petrolera para el Ecuador? ¿Y cómo podríamos aumentar nuestras exportaciones de Europa Central y Eurasia a países como Rusia? Sí. ¿Qué otro tipo de productos pueden ser mercados emergentes de exportación? Ok, otro tipo de productos y otro tipo de mercados. El Ecuador, sin duda, siempre pensamos en productos tradicionales de agroexportación, ¿no es cierto? Los productos tradicionales de la costa, cacao, café, banano, camarón, ¿no es cierto? Pesca de todo tipo. Esos sin duda van a ser siempre muy interesantes. En la sierra tenemos sin duda el caso del brócoli, el caso de las flores, pero también tenemos una gran cantidad de productos andinos, ¿no es cierto?, que pueden ser objeto de exportaciones muy interesantes hacia la China, todos los temas relacionados con tubérculos, plantas, vegetales, incluso vegetales enlatados, vegetales deshidratados, y una serie de productos que se consumen en China más que en el Ecuador en presentaciones que acá no se consumen tan regularmente. Todos esos tipos de productos tienen que comenzar a ser analizados en el mercado chino porque casi todos estos que he mencionado tienen ingresos de 0% de arancel inmediato a la China. Entonces, comenzar a hacer, como decía antes, un análisis de dónde están las oportunidades, coger el texto del TLC, que lo pueden bajar ustedes inmediatamente en la página web del Ministerio de Producción y Comercio Exterior, ponen en cualquier buscador Acuerdo Comercial Ecuador-China y se descargan el texto completo y ahí pueden ver todas las partidas arancelarias que están sujetas a 0% de arancel. En términos de nuevos mercados, para no demorarme mucho con la respuesta, en términos de nuevos mercados, un problema que tenemos, digamos, reciente es la guerra Rusia-Ucrania. Esta guerra ha cambiado, digamos, la configuración del comercio que teníamos con Rusia. Rusia era nuestro tercer socio comercial en algún momento. Le enviábamos mucho banano, mucho camarón, mucho chocolate, mucho cacao y sobre todo flores, evidentemente. Esto ha cambiado drásticamente desde la guerra Rusia-Ucrania. Esperamos que si es que hay una solución, digamos, de ese conflicto, podamos retomar ese mercado, porque es un mercado muy interesante de Rusia para ingresar hacia otros países, digamos, de la zona euroasiática, y ahí hay gran capacidad. El otro tema que hay que analizar son acuerdos comerciales que podemos llamar de menor tamaño, ¿no es cierto? Pero que son tremendamente importantes y donde hay nichos bien interesantes. Entonces, por ejemplo, todos los países relacionados, los países escandinavos o Suiza y países del EFTA, como les llamamos, ¿no es cierto? Tenemos un acuerdo comercial firmado hace 3 años y que nos da un ingreso con muchas preferencias arancelarias a esos países. Y finalmente, no descuidar todo lo que está pasando en otros países asiáticos. Yo diría que, por ejemplo, estamos a punto de ya firmar el acuerdo comercial con Corea, Corea del Sur en este caso, y también hay muchísimas complementariedades que pueden darse de productos que pueden ser exportados al mercado chino y al mercado de Corea del Sur, con sus diferencias, pero ahí hay ventajas competitivas que podemos explorar y mejorar. Todo esto lo pueden encontrar ustedes en redes sociales. Cuando yo era ministro, publicamos una gran cantidad de oportunidades comerciales. Están todavía disponibles en los estudios y análisis que se hicieron en el Ministerio de Producción y que todavía están ahí. Listo, doctor. Muchísimas gracias, doctor. No hay más preguntas. Gracias. Más bien agradecen por su participación. ¿Va? Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bueno, agradecemos justamente las previsiones ofrecidas por el doctor Prado y así finalizamos justamente el bloque número 1. Intervenciones que han subrayado ideas bastante importantes, como lo viene siendo la necesidad justamente de transitar hacia un modelo de exportación que incluya justamente este eje ambiental. Uno que a futuro no termine por dificultar la situación del país, siendo tomado en cuenta para justamente plantearnos cómo abordar la sostenibilidad a futuro.
Además de esto, la contextualización de comercio e inversiones chinas a lo largo del siglo, que junto con la configuración de cadenas de valor en medio de justamente esta guerra arancelaria, se nos presenta una situación nacional, la cual en términos de comercio e inversiones es bastante baja. Concluimos el bloque número 1 y lanzamos ahora con Shanghái. Me complace así presentar a la candidata a PhD, Adriana Chávez, especialista en comercio exterior y candidata doctoral en estudios globales en la Universidad de Shanghái, que moderará el segundo segmento. Estimada Adriana, te cedemos la palabra. Está abierto. Por favor, bienvenidos todos. Aquí les damos la bienvenida desde China. Queremos iniciar primero comprobando que el audio está... No se escucha. Sí, nos escuchan desde allá. Hola, nos gustaría confirmar el audio, por favor. Se escucha ahora con eco. ¿Le escuchan? ¿Me ayudan, por favor, confirmando si se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, les damos la más cordial bienvenida para el bloque 2, que es el bloque de China. Es un honor para nosotros pues estar aquí desde las instalaciones del Consulado del Ecuador en Shanghái. Vamos a dar inicio al bloque 2 que se llama Perspectivas desde China. Para iniciar desde este lado del mundo, pues damos la bienvenida al doctor Iván Maldonado Vaca, quien iniciará con las palabras de apertura para este nuevo bloque. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches en el Ecuador, buenos días acá en China. En primer lugar, deseo agradecer a las personas que nos acompañan aquí en la sede del Consulado General del Ecuador en Shanghái y también a las personas que se encuentran en Quito de manera personal y presencial, online. En este sentido, quisiera en primer lugar agradecer a la Embajada del Ecuador en China, en persona de la embajadora María Soledad Córdoba, por haber facilitado la realización de este encuentro. Igualmente quisiera agradecer a los panelistas de la sección 1 que acaba de concluir hace pocos minutos, en particular a los doctores Diego Ortiz y Julio José Prado. Quisiera también agradecer de manera particular a las panelistas que se encuentran aquí, que nos acompañan en la sede del Ecuador, en esta segunda parte en la cual vamos a ver un poco la visión de China respecto de este tema en el cual ya hemos avanzado, que es sostenibilidad y política económica. En particular, quiero agradecer a la doctora Cao Ting y a la doctora Chen Wei-Jun, profesoras de la Fudan University aquí. Igualmente a los dos coordinadores académicos que nos acompañan, Cristian Chicaiza, candidata a PhD, y Adriana Chávez, también candidata a PhD. Los objetivos de esta segunda parte en concreto son la identificación de áreas prioritarias para futuras colaboraciones académicas y empresariales, la generación de vínculos institucionales que permitan acuerdos entre universidades y los sectores público y privado, la identificación de potenciales proyectos colaborativos enfocados en comercio sostenible e inversión, y lo que ya hemos visto de alguna manera en la sección 1 de este encuentro, que tiene que ver con el nivel entre sostenibilidad
y política económica, comercial y de inversiones. Como mencionaba el primer panelista, tal vez un resumen podría ser cuánto podemos crecer sin sacrificar nuestros bosques, nuestra economía circular, la biodiversidad, la diplomacia verde, entre otros. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la coordinadora académica Adriana Chávez para continuar con el panel. Gracias. Gracias, estimado cónsul. Bueno, ahora vamos a dar inicio ya a las ponencias de nuestras prestigiosas invitadas del día de hoy. Es un honor para mí presentar a dos importantes docentes de la Universidad de Fudan, una universidad muy prestigiosa aquí en China. Damos inicio con la doctora Chen Wen-Jung, quien es investigadora postdoctoral en el Instituto Fudan de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, y obtuvo su PhD en Política Internacional en la Escuela de Relaciones Internacionales y Asuntos Públicos de la Universidad de Fudan. Su trayectoria de investigación abarca la economía política internacional, la economía política comparada y las relaciones entre China y América. Su labor se centra en la diversidad del sur global en el contexto del desarrollo sostenible, incluyendo la industrialización, la reducción de la pobreza y la protección social en China y América Latina. Además, explora la cooperación para el desarrollo en el marco de la cooperación sur-sur. Nuestra profesora Wen-Jung Chen hoy día nos acompañará con el tema Nuevos avances en la cooperación entre China y América Latina en la reducción de la pobreza. Bienvenida, profesora. Buenos días a todos, saludos al ministro, a Cristian, a Diana, amigos aquí en China y en Ecuador. Hoy es un gran honor compartir con ustedes esta presentación sobre un tema muy importante, que es la cooperación entre China y Ecuador en la lucha contra la pobreza. Exploraremos cómo China, con su impresionante trayectoria en la reducción de la pobreza, está colaborando con Ecuador para impulsar un futuro más próspero y equitativo para la gente. Vamos a ver, desde el siglo XXI, tanto China como América Latina han hecho notables progresos hacia el doble objetivo de reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad colectiva. China ha logrado un hito histórico al sacar a más de 800 millones de personas de la pobreza extrema. Esta cifra representa un porcentaje significativo de la reducción global de la pobreza. La población extremadamente pobre en los países de América Latina se redujo también en 7 millones y la tasa de pobreza extrema bajó mucho. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 supone un reto sin precedentes para los esfuerzos mundiales de reducción de la pobreza. Este éxito en China no es solo casualidad, se debe a una estrategia bien pensada que combina crecimiento económico y políticas estatales eficaces. La transformación industrial junto con inversiones pasivas en infraestructura ha sido clave, pero también lo ha sido las políticas estatales dirigidas a aliviar la pobreza, especialmente en áreas rurales. Este gráfico nos permite visualizar cómo el crecimiento y la reducción de la desigualdad han contribuido a la disminución de la pobreza en diferentes etapas del desarrollo chino. Y la cooperación entre China y América Latina va más allá del intercambio comercial. Se trata de una colaboración estratégica para impulsar el desarrollo sostenible. El Foro China es un ejemplo clave de este compromiso. China ofrece no solo inversión, sino también asistencia técnica y capacitación
buscando fortalecer las capacidades locales y promover un crecimiento inclusivo. Es fundamental analizar cómo estas iniciativas se traducen en beneficios reales para el pueblo. Y la ayuda oficial, la inversión empresarial son dos pilares de esta cooperación. El objetivo de la ayuda oficial es actuar como palanca para impulsar una mayor cooperación comercial. China busca no solo proporcionar fondos, sino también estimular el crecimiento económico local y promover la responsabilidad social corporativa. El objeto es que los países receptores puedan desarrollar sus propias capacidades y reducir su dependencia a la asistencia externa. Esta visión a lo largo plazo es esencial para construir un futuro más próspero y sostenible. Como muestra este gráfico, la inversión y los préstamos de China a América Latina ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas. Esta inyección de capital puede ser un catalizador para el desarrollo, pero es crucial asegurar que se gestione de manera responsable y transparente. Vamos a ver un ejemplo. La mina Mirador es un ejemplo de esta cooperación. Este proyecto tiene potencial para generar beneficios económicos para Ecuador, pero también necesitamos considerar sus impactos sociales y ambientales. Este análisis nos ayudará a comprender los retos de tales iniciativas. La mina Mirador ha contribuido al crecimiento de los ingresos y ha generado importantes exportaciones. Según la información del Servicio de Rentas Internas, desde el 2019 hay un tráfico incremento en sus rentas. Se procesan 20 millones de toneladas de material mineralizado por el año y se espera más una producción de Mirador fase 2 planificada para el segundo semestre de 2025. Además de los beneficios económicos, la mina Mirador ha contribuido a la creación de empleo y al desarrollo de infraestructura. Noticias de Xinhua reportan que la mina ha contribuido hospitales, escuelas, parques e infraestructura. Los indígenas en estas comunidades se benefician del sistema de agua potable, educación comunitaria, capacitación y manejo de cultivos. Y la mina Mirador ha impulsado la transferencia tecnológica y la creación de capacidades locales. Por ejemplo, en laboratorios de suelos y materiales es un ejemplo de este impacto positivo. El laboratorio, considerado como uno de los más modernos de Sudamérica, fue construido en 18 meses. Tuvo una inversión superior a $2 millones. Pero también la mina Mirador ha impulsado, debemos reconocer que la mina Mirador también trae consigo problemas como comunitarios y ambientales. Por ejemplo, la deforestación, el desplazamiento y la crisis eléctrica son preocupaciones que no podemos ignorar y que requieren atención urgente. Y vamos a hacer un resumen. La cooperación entre Ecuador y China va más allá del comercio. Se trata de un compromiso a largo plazo que busca mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. La cooperación entre China y Ecuador en la reducción de la pobreza es un tema complejo y multifacético. Si bien existen importantes oportunidades para impulsar el desarrollo sostenible, pero también hay desafíos que
deben abordarse de manera responsable y transparente. Es fundamental que ambos países trabajen juntos para asegurar que los beneficios de esta cooperación se distribuyan de manera equitativa y se protejan los derechos de las comunidades locales. Solo así podremos construir un futuro más próspero y justo para todos. Muchas gracias. Gracias, profesora, por esa importante presentación. Ahora vamos a continuar y tengo el honor de presentar a la profesora doctora Zhao. Quien es directora y profesora asociada del Centro de Estudios de América Latina de la Universidad de Fudan, Chile. Recibió su licenciatura y maestría en Filología Hispánica en la Universidad de Pekín y su doctorado en Relaciones Internacionales por los Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de Chile. Del 2007 al 2008 estudió en la Universidad Autónoma de México como becaria del gobierno de México. La investigación se centra en la economía verde de los países latinoamericanos y la política exterior de América Latina. Hoy la profesora Sautín nos acompañará con el tema Realidad y perspectivas de cooperación en economía verde entre China y América Latina. Bienvenida. Muchas gracias. Quería primero agradecer al distinguido cónsul de Ecuador en Shanghái, profesor doctor Iván Maldonado, por recibirnos aquí en un lugar tan importante, y también agradecemos al señor Cristian y la profesora Adriana por organizar este evento tan interesante e importante, y también agradecemos a su grupo para apoyarnos. Hoy mi tema es sobre la cooperación en economía verde en China y América Latina. Es un tema que hemos hecho estudio hace unos 4 años y quería compartir nuestro resultado de investigación con ustedes. Sí. Y mi presentación se divide en 4 partes. Primero, progreso de cooperación verde entre China y América Latina. Segundo, oportunidades para cooperación verde entre los dos lados. Tercero, desafíos que enfrenta la cooperación verde. Y luego queríamos dar unas recomendaciones. Primero vamos a dar un vistazo sobre la cooperación verde entre China y América Latina. Primero, creemos que el diseño de alto nivel entre China y los países latinoamericanos es súper importante para promover la cooperación verde. Y el tema de desarrollo sostenible se incluyó en el marco de cooperación estratégica integral entre China y América Latina para la cooperación en áreas clave entre China y América Latina entre 2022 hasta 2024. Y las dos partes se comprometieron a promover la cooperación en el campo de las energías renovables y explorar la expansión de la cooperación en industrias emergentes relacionadas con la energía limpia. Y también hemos visto que en las declaraciones conjuntas con Brasil, México, Argentina y Ecuador, y también muchos otros países sobre el establecimiento y la profundización de una asociación estratégica integral, China mencionó que fortalecerá la cooperación en áreas como la lucha contra el cambio climático y la energía limpia. Y segundo, China y América Latina promueven la cooperación en energía renovable. Y el primero es ampliar la cooperación, las áreas de cooperación en este ámbito. China y América Latina han llevado a cabo una cooperación amplia y profunda en los campos de la energía hidroeléctrica, solar y eólica. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de cooperación entre China y Brasil, por ejemplo, y también Argentina, parque solar y planta hidroeléctrica, etc. Y también aquí tenemos unos ejemplos desde Ecuador. Sabemos que las inversiones chinas y Ecuador durante el último decenio se han concentrado en 3 sectores.
La primera es la infraestructura hidroeléctrica y también operaciones petroleras y proyectos de minería metálica. Y entre 2010 y 2020 hay 7 proyectos hidroeléctricos que fueron construidos con participaciones de empresas y bancos chinos. Y aquí a la derecha podemos ver un ejemplo que es Coca-Cola. Es la mayor obra de infraestructura construida por empresas chinas en Ecuador. Y el segundo es el comercio de equipos relacionados para promover el desarrollo de la energía renovable. Y sabemos que China tiene unas empresas que fabrican placas de solar, etc. Y aquí en la derecha podemos ver unas empresas más famosas del mundo, que aquí también hay unas empresas chinas que producen, que fabrican como turbinas eólicas y también placas solares. Y China también está diversificando constantemente sus países y formas de inversión en energía limpia. Desde 2015, China ha comenzado a aumentar su inversión en el sector de energía renovable y América Latina. Y entre 2005 y 2020, los principales objetivos de inversión de China en energía renovable en esta región fueron Brasil, México, Perú, Argentina y Bolivia. Y también a la inversión en proyectos, fusiones y adquisiciones e inversiones en zonas verdes van en la mano. La tercera área de cooperación es en el transporte verde. Y China ofrece o vende algunos autobuses y automóviles eléctricos a América Latina. Y en abril, la capital de Ecuador, Quito, promovió la modernización del transporte público con la puesta en operación de 46 autobuses totalmente eléctricos fabricados en China. Y esta foto muestra este evento de inauguración de la modernización del transporte público en Quito. Y China también está promoviendo cooperación con Brasil y otros países en el desarrollo de como proyectos de cooperación de vehículos de automóviles eléctricos en América Latina. Y esta es una fábrica de BYD en Brasil. Y la cuarta área es promover la cooperación en agricultura verde. Y el primero es introducir tecnología agrícola verde. En 2016, que es una empresa nacional de China, tiene un sucursal en Brasil. Este sucursal lanzó un programa de polinización de tierras agrícolas alrededor de una plantación de cañas de azúcar en Catamarca, en Brasil, a través de un sistema de posicionamiento por satélite para digitar los efectos negativos de uso de pesticidas en el hábitat local de abejas. Y también esta empresa también colabora con organizaciones locales para promover educación, para difundir el conocimiento de como economía verde. Y también Foco Internacional considera la trazabilidad como clave para el desarrollo de cadenas de suministro sostenible. Aquí puede ver un mapa que muestra que puede hacer un análisis de riesgo y recopiló datos de satélites de millones de hectáreas de granos. Así puede controlar y supervisar las áreas. Sí, esta es cooperación en investigación y desarrollo de agricultura verde entre China y Brasil. La Universidad Agrícola del Sur de China dirigió la formación de la Alianza China-América Latina para la investigación científica y la innovación en educación agrícola.
Y también China está promoviendo cooperación en producción de bosque con algunos países latinoamericanos, por ejemplo, Brasil. Aquí pueden ver unos ejemplos en programa de cooperación de satélites entre China y Brasil. Estos satélites se pueden usar para vigilar las áreas en Amazonas. Aquí también podemos ver el ejemplo con Ecuador, que China está promoviendo la difusión de sus experiencias de usar el bambú con los países latinoamericanos, porque China siempre da mucha importancia a la utilización de bambú para ampliar la superficie de bosque y disminuir el uso de plástico. Y por eso China ha organizado varios cursos de formación técnica sobre el procesamiento de bambú para Ecuador y también muchos otros países del mundo. Esta foto muestra un curso de formación técnica para becarios ecuatorianos en 2019. Y también tenemos cooperación en la finanza verde, como el Fondo Mundial para el Desarrollo y la Cooperación Sur-Sur y el Fondo China Naciones Unidas para la Paz y el Desarrollo son importantes plataformas de financiación. China apoya la cooperación de las iniciativas de desarrollo. Y también hay algunos otros instrumentos financieros ecológicos, por ejemplo, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el Fondo de Cooperación China-América Latina y también el Mecanismo de Cooperación Financiera para el Desarrollo China-América Latina y también el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Relaciones Exteriores también ofrece unos subsidios y subvenciones para la cooperación verde. Vamos a ver las motivaciones de cooperación. Como el tiempo es muy limitado, voy a decirlos muy brevemente. Primero tenemos confianza mutua y también tenemos confianza estratégica. Por ejemplo, la diplomacia de China ha formado un diseño de diplomacia integral de como las grandes potencias son la clave, los países alrededores son los primeros, los países en desarrollo son la base y el multilateralismo es un escenario importante. Por eso China considera a países latinoamericanos como una de las fuerzas importantes y una de las bases diplomáticas en el mundo multipolar. Y un gran número de países en desarrollo, por ejemplo, China y los países latinoamericanos han expresado su defensa del desarrollo multipolar mundial y se opone al unilateralismo y la política de y también tenemos consenso en promover un desarrollo sostenible, porque América Latina es una de las primeras regiones del tercer mundo en lograr la independencia y comenzar el desarrollo económico. Sin embargo, ahora en estos últimos años, unos países se encuentran en la trampa de ingreso medio y se enfrentan a arduas tareas de desarrollo. Y la recuperación económica de los países latinoamericanos ha sido débil. La inflación de unos problemas de deuda de algunos países son muy graves. Y promover desarrollo sostenible y resolver los problemas de subsistencia de las personas han sido convertido en la tarea principal de los latinoamericanos. Tercero, tanto China como América Latina tienen ventajas complementarias para promover la educación, porque América Latina tiene recursos abundantes de energía limpia, pero necesita inversiones y tecnologías, mientras que China tiene ventajas como en la tecnología de transporte verde, energía fotovoltaica, energía eólica, etc., y también tecnología agrícola. Por eso, China puede proporcionar apoyo financiero para el desarrollo verde de los países latinoamericanos. Mientras tanto, también enfrentamos unos desafíos en la cooperación verde.
Aquí podemos ver unos obstáculos más destacados. Primero, América Latina tiene una larga distancia con China, por eso estar entre los dos lados es un poco difícil para muchas personas. Además, también tenemos diferentes culturas e idiomas. Muchos latinoamericanos no hablan, no hablan chino, por eso tenemos muchas dificultades en comunicación. Y también muy pocos chinos hablan español. Y también tenemos diferentes leyes y regulaciones en diferentes países. Y muchas empresas chinas no conocen las leyes y regulaciones locales de América. Y además, las empresas chinas no se comunican muy poco o no hacen cómo comunicarse con las comunidades locales de América. También ambos lados se enfrentan problemas de burocracia y problemas de impuestos. Y además, ahora bajo el contexto internacional tan complicado, también enfrentamos intervenciones desde los poderes, por ejemplo, Estados Unidos. Porque ahora, como los anteriores ponentes han dicho, que Estados Unidos considera a China como un actor estratégico que presta más atención a la cooperación entre China y América Latina. Y recientemente hemos visto unas noticias sobre unas visitas de los oficiales estadounidenses a América Latina y ellos dicen algunas palabras en contra de Chile. Y también hay como un ejemplo que la Comisión de Relaciones Exteriores con sede en Estados Unidos publicó un artículo que dice diciendo que la inversión verde en China no eliminará su daño ambiental. Y tercero, también enfrentamos un problema de percepción negativa sobre China en algunos países. Creo que esto es debido al desconocimiento de unos pueblos de los países latinoamericanos sobre China. Aquí podemos ver un ejemplo, una encuesta sobre cómo ve los socios como los miembros de BRICS a China. Aquí podemos ver los datos de Brasil, que como más de 36% de los brasileños ven China como algo desfavorable. Por eso es una tasa no muy baja. Creo que esta percepción negativa también afecta o influencia la cooperación entre China y América Latina. Ahora quería dar unas recomendaciones a ver cómo podemos promover nuestra cooperación verde. Y primero creo que tenemos que continuar fortaleciendo el diseño de alto nivel y el apoyo de las políticas para consolidar las garantías institucionales de la cooperación. Segundo, creo que tenemos que continuar trabajando con otros países, Brasil, Ecuador, para promover proyectos de generación como fotovoltaica y distribuida, eólica terrestre y marina, etc. Y creo que América Latina no solo necesita resolver los problemas de escasez de electricidad, sino también tiene que promover la construcción de redes eléctricas. Y China puede promover esta cooperación y ayudar a ampliar la cobertura de la red eléctrica. Y cuarto, la agricultura verde puede ser un punto de crecimiento importante de cooperación y puede cooperar en la construcción también de ciudades inteligentes. Y luego China puede cooperar con Ecuador y otros países latinoamericanos para fortalecer la investigación y el desarrollo científico en áreas relacionadas. Y luego tenemos que también fortalecer la cooperación de financiación verde y proporcionar un apoyo financiero para la cooperación. Y por el último, pero también es un punto muy importante, tenemos que las empresas chinas deben conocer mejor las leyes y reglamentos locales y las condiciones de mercado en esta región.
por ejemplo, en Ecuador, para mejor cooperar con las empresas locales y también gobiernos sociales. Muchas gracias por todo. Así es mi presentación. Un aplauso a nuestros ponentes. Bueno, con esto les invito a todas las personas que nos están acompañando en línea y también aquí de manera presencial, para que vayan preparando sus preguntas. Yo voy a hacer más o menos un recuento sobre las presentaciones de las profesoras del día de hoy. Dentro de la ponencia de nuestra profesora Wayne Jun Chen, podemos resaltar el tema de la cooperación internacional entre Ecuador y China y entre América Latina y China. En el cual la profesora pues resalta la importancia que ha tenido la cooperación entre China y Ecuador y América Latina, pero también a la vez resaltó la importancia de la buena implementación de políticas públicas por parte de los países de América Latina y también de Ecuador. Se analizó también el tema del proyecto Mirador como uno de los proyectos importantes para el Ecuador. Se destaca también la transferencia tecnológica dentro de este proyecto a través del laboratorio de suelos y también la implementación para la mejora en el tema de deforestación. La cooperación entre China y Ecuador no solo busca ser un tema económico, sino también que tenga un impacto dentro de los habitantes de América Latina y China. Esos han sido los puntos más importantes dentro de la presentación de la profesora Wayne Jun Chen. Ahora, dentro de los temas importantes que se destacaron dentro de la presentación de la profesora Sautín, podemos destacar el tema de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair también como otro de los proyectos importantes dentro de la cooperación entre China y Ecuador. Además, la profesora nos ha dado 5 puntos importantes dentro del tema de cooperación. Entre ellos está el comercio de equipos para el desarrollo tecnológico en el tema energético dentro de la economía de América Latina y también dentro de Ecuador. Otro tema también ha sido el transporte verde, el impulso de este tipo de vehículos dentro de Ecuador. Se destacó pues el tema de la compra de 46 vehículos dentro de la ciudad de Quito. Al ser la capital del Ecuador, pues también es importante destacar cómo esta cooperación constituye también un eje fundamental para nuestro país. Además, se destacó la promoción en agricultura verde, en donde se analizó el tema de Brasil como uno de los principales receptores de la cooperación china con América Latina. Entre ellos, pues, se destacó la polinización de temas de tierras agrícolas y también con el tema de Brasil se destacó el tema de la cooperación en protección de bosques en el área del Amazonas. Dentro del campo específico ecuatoriano, pues, el tema del bambú también ha sido un tema importante dentro de la cooperación China-América Latina. Otro de los puntos también que es importante destacar dentro de la presentación de la profesora Sautín es la confianza mutua entre América Latina y China como un pilar importante, no solo dentro de la construcción entre regiones, sino también en la construcción de un mundo multipolar. Como recomendaciones, pues se puede destacar la cooperación en el ámbito académico, que es justamente este tipo de eventos que estamos organizando el día de hoy, con el fin de identificar los desafíos y también tratar de recolectar la mayor información posible para poder desarrollar una mejor política internacional y también políticas dentro de nuestro país. Con esto, pues, doy inicio al tema de preguntas y respuestas. Hacemos la pregunta de Levi Peña, la cual dice, Ecuador no tiene identificado proyectos sustentables y sostenibles para ser beneficiario de este tipo de ayudas y solo se enfoca en las compensaciones sociales de momento. La cooperación china
en Centroamérica y el Caribe. Tiene una alta aceptación y ha mejorado la calidad de vida de muchas personas. En Panamá, China tiene mucha presencia en el ámbito empresarial, tecnológico y de relaciones comerciales que han contribuido al desarrollo del país. Bueno, eso le agradecemos más, fue un comentario más que una pregunta, pero claro, todo aporta. Muchas gracias. El Toso nos va a ayudar ahora con un comentario acerca de eso. Sí, muchas gracias por la inquietud. Nada más un pequeño comentario. Y existe una serie de proyectos que llevan al Ecuador de esta materia. De hecho, en la página web del Ministerio de Producción o el Exterior existe una bolsa de proyectos en idiomas inglés y español, en los cuales se destacan las principales prioridades que otorga el Ecuador en esta materia, por citar tal vez la más conocida e inmediata, el tema de información eléctrica, con respeto al medio ambiente. Varios proyectos que desarrolla en Ecuador. Obviamente, el país está abierto a otros proyectos. Gracias. Perfecto. Le agradecemos la aclaración y la profundización en el tema por parte del Consul de Ecuador. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta, que dice: ¿en qué se fundamentan los datos que expone la doctora porque el proyecto Mirador y Ecocorriente ha dejado grandes problemas ambientales en Zamora Chinchipe y es una zona sumamente pobre donde se explota sin misericordia los minerales? Incluso se lleva el oro hasta la piedra y el cascajo, donde solo están dejando una gran deforestación y problemas ambientales. ¿Quién va a reparar los daños? ¿Será una ayuda lo que está haciendo China? Por favor, ¿cuáles son los niveles de reducción de la pobreza? ¿Cuáles serían sus indicadores y en qué proyectos se está invirtiendo? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que para los países del sur, todos tienen este mismo problema de cómo balancear el crecimiento económico, el bienestar social y también la protección del medio ambiente. China, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que hace 10 años en Beijing hay como reportes que dice que el medio ambiente en Beijing está mal, en la capital. Pues después de esos años ya yo creo que China pone muchos esfuerzos en contra a los consecuencias del desarrollo, que no solo el crecimiento económico, a la protección al pueblo local y al medio ambiente. Y creo que lo que China hace es que durante su vía de desarrollo se pone primero el crecimiento económico y no tiene, yo creo que en China como ejemplo no tiene otro remedio, porque esto es los problemas que todos los países del Grupo del Sur que tienen. Y yo creo que como China ha experimentado experiencias como esto, pues ahora no podemos ayudar a otros países a, a- a- a poner más esfuerzos en a estas iniciativas de desarrollo. Y yo creo que el éxito de desarrollo inversión de China a América Latina, puede con una voluntad del país de hacer el crecimiento económico y también hay más esfuerzos de administración a comunidad local a poner más atención a esos problemas. Yo creo que podemos venir más allá a ver más detalles de cómo estas iniciativas, estas elecciones se funcionan y hacer
estudios con más detalles. Yo no tengo la oportunidad de ir allá, pero yo tengo ganas de ir y hacer más como hacer estudios de perspectiva, no de parte oeste, pero de China. De China es un país que en vía de desarrollo todavía o no, y creo que es importante que estas experiencias podemos cambiar las opiniones y hacer estudios desde la perspectiva del grupo. Sí, gracias. Gracias, profesora. Yo creo que es muy importante destacar pues el tema de la realidad de América Latina. Lamentablemente pues siempre hemos tenido esta dicotomía entre el crecimiento económico y a la vez los impactos que puede tener la cooperación internacional. No es solo un tema que es específicamente con China, fue un tema que también se ha dado desde la época con Estados Unidos también, cuando Estados Unidos también tenía una gran cooperación en América Latina. Sin embargo, pues podemos ver aquí que la profesora Wenjun nos está dando esa iniciativa de crear programas de intercambio para conocer mejor cuáles han sido sus impactos y también es la responsabilidad de nuestros gobiernos en América Latina la implementación de buenas políticas públicas para que estos programas tengan el éxito que se espera dentro de ellos. Con esto vamos a dar inicio a otra pregunta. David Peña nos hace una nueva pregunta, dice, los kits de los paneles solares para uso doméstico que incluye el acumulador de energía tiene un costo de $2,000 a $2,500 o cómo se puede bajar los precios con un modelo de cooperación o donación. ¿Existe algún incentivo para que se promueva la adquisición en base a un proyecto que sea aprobado por usted? Gracias por la pregunta. Primero quiero añadir algo porque quería agradecer al profesor Sam por ser ayudar a crear un lazo entre nosotros, entre FEDA y Consul de Ecuador y Grecia. Muchas gracias. Y sobre la pregunta, quiero destacar que como el año pasado hemos donado unas placas o unos paneles solares a Cuba para ayudar a contribuir a su generación de energía solar, porque sabemos que ahora Cuba enfrenta una situación muy difícil de escasez de electricidad. Por eso hemos hecho esta donación de paneles solares. Creo que hacia Ecuador también podemos hacer unas cosas similares, como si ustedes tienen esta necesidad de lograr unos paneles solares o de precio bajo. También creemos que puede hablar entre los gobiernos a la posibilidad. Y también creo que existe una posibilidad de cooperación en producción de paneles en Ecuador, porque sabemos que ahora China también está haciendo inversiones extranjeras como Brasil, China y Chile y otros países latinoamericanos para producir, como ayudar en la industrialización de estos países. Por eso creo que existe la posibilidad de este ámbito. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, respecto al financiamiento verde desde China, ¿nos puede comentar en qué moneda propone negociar o utiliza mecanismos de compensación alternativos, pensando en evitar los riesgos de la volatilidad del dólar que tenemos? Sí, es una pregunta muy buena. Como sabemos que Ecuador, la moneda oficial de Ecuador es dólar, sí, por eso sí, es que ahora existe cooperación entre China y Brasil, también entre China y Argentina, la cooperación de intercambio de moneda nacional que puede exportar e importar directamente usando el renminbi.
en este zona. Por eso creo que existe la posibilidad de promover este tipo de cooperación entre China y Ecuador. Gracias, profesora. Esta es la última pregunta. Y nos dice Cristian Camacho, estimada doctora, ¿cuáles serían las posibles opciones tecnológicas que ofrece China para fortalecer la automatización de la industria agropecuaria en el Ecuador? ¿Serían fácilmente accesibles para este sector? Sí, sí. Bueno, un saludo, estimado Cristian, por su pregunta. Hace poco tuve la oportunidad de tomar parte de un taller en Agricultura 4.0, donde justamente se explicaba cómo estos sistemas automatizados prácticamente ya no se necesita tener personas controlando la temperatura, el pH del suelo, etcétera. Y esto prácticamente el sistema de irrigación controlado, incluso estos procesos de cultivos hidropónicos ya se facilitaban ahí desde el principio para garantizar justamente la inocuidad alimentaria, que es muy importante. Entonces, respecto a esta inquietud, yo creo que existen las herramientas, la tecnología que se ha desarrollado en el Asia y particularmente en China, que puede ser aplicable a nuestros contextos, a nuestros cultivos, no solamente en la zona sierra, sino también, por ejemplo, hay casos muy interesantes respecto al banano, respecto a la papa, que se han venido trabajando en universidades chinas y ecuatorianas. Entonces, ya hay ese vínculo, lo que esperaríamos es potenciar, favorecer esa transferencia de tecnología y que pasen esos proyectos de investigación también a los productores. Gracias, Cristian, también por eso, por ese aporte. Creo que con eso pues podemos dar por cerrado el tema ya de nuestras ponencias del día de hoy y el tema de preguntas y respuestas. A continuación, pues, vamos a dar paso ya a los eventos de cierre de este seminario. Quisiera dar la palabra nuevamente a Cristian Chicaiza, quien es presidente de la RDC. Él nos hablará un poco sobre la conmemoración de los 6 meses de creación de RDC y el impacto que ha tenido en la cooperación académica entre Ecuador y China a través de este instrumento. Por favor, Cristian. Muy buenas noches, Ecuador. Gracias por acompañarnos, a las más de 40 personas que están conectadas todavía. Buen día acá a las personas que estamos en Shanghai y en China en general. Me gustaría empezar con una frase que me impactó mucho cuando la encontré. Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Es de un pensador chino, Lao Tse. Con esto queremos expresar a nombre de RELICEC nuestro profundo agradecimiento a las autoridades, a los panelistas que han acompañado y por supuesto a los asistentes que se han dado cita también en esta jornada. De manera especial, expresar el agradecimiento a Diego Ortiz, a Santiago Ullauri, así como la excelente moderación de Juan Esteban Echeverry de la Universidad de Hemisferios, que han sido parte protagónica de la organización de este evento. Durante estos 6 meses donde hemos recibido el reconocimiento oficial de la CENESID, pues han sido nuestras primeras millas, nuestros primeros pasos como red de innovación y cooperación académica entre Ecuador y China. Se han impulsado desde el lado ecuatoriano diversas actividades junto a universidades como INCAM, la Escuela Politécnica Nacional, la Politécnica de Chimborazo, y estamos en constante comunicación también con la PUCE, UNAE y otras universidades ecuatorianas. Asimismo, también hace poco hemos conformado 4 grupos temáticos, quienes van a ser el pilar para las futuras actividades que tenemos planificadas como red. Uno de los primeros frutos de la colaboración entre RELICEC y la Universidad de Hemisferios es justamente la convocatoria del libro Perspectivas Interdisciplinarias sobre Ciencias, Derecho y Educación,
en el contexto de Latinoamérica y China, cuyos detalles están ya en nuestra página web oficial, renisekinnova.org. En nuestra contraparte China, hemos contado con el respaldo invaluable de universidades como Tianjin, Shanghai Jiaotong, y por supuesto hoy tenemos el aporte invaluable de Fudan University. Me permito hacer una breve intervención en inglés to thank the professors here from Fudan University, for all of them, so Team Chen Wenjun, and for sure our friend Sam, who has been a pilot for the process. At the end, we're gonna deliver the certificates, thanks to you. En realidad, también me gustaría hacer una mención especial al profesor Sam, justamente porque se lanzó a través de fondos concursables que él logró gestionar para visitas de distinguidos profesionales, distinguidos estudiantes de doctorado ecuatorianos. Justamente, Adriana fue una de estas acreedoras a esta beca. Dos personas más, Carolina Favara, Diego Vega, también estuvieron aquí en la prestigiosa Universidad de Fudan, compartiendo sus hallazgos, sus experiencias. Esto, sin duda, es una muestra de que la red impulsa el liderazgo de ecuatorianos de la cooperación científica internacional. Me permito hacer una mención especial también. Nos encontramos en este momento en el consulado, donde hace un mes, durante este mes recibimos una grata noticia para los integrantes de Redisec. A nombre del presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa Así, se nos otorgó un reconocimiento oficial por parte del trabajo de Redesic en la comunidad ecuatoriana. Este documento fue suscrito por la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sonnenfeld, y el cónsul general de Ecuador en Shanghai, el doctor Iván Maldonado, que nos acompaña y cuyo respaldo, junto al de todo su equipo, ha sido importantísimo para consolidar estos espacios de cooperación. Agradecemos también de manera especial, como red, a la embajadora de Ecuador en China, María Soledad Córdoba, y por supuesto a Carla Cárdenas, cuyo impulso y cuya visión han sido importantes, han sido claves para el crecimiento y la proyección de Redisec. Asimismo, hay una mención muy particular al abogado Luis Felipe Borja, que ha estado desde el principio motivando, generando este tipo de nexos con los docentes en Fudan, por su acompañamiento, asesoría legal también. Para finalizar, me gustaría destacar que Redisec nació como un sueño, que la cooperación entre Ecuador y China no se limite a acuerdos formales, sino se traduzca a acciones concretas, que llegue no solamente a las aulas, a los laboratorios, sino que llegue a las personas que creemos firmemente que la educación, la ciencia, pueden transformar las realidades como lo hemos visto en esta jornada. En apenas medio año, y todavía con un largo camino por andar, hemos articulado una red de más de 50 investigadores, entre ellos docentes, estudiantes, profesionales. Cada uno de ellos ha sido un pilar fundamental para caminar en conjunto con fuerza y compromiso. No solamente hemos realizado eventos internacionales, sino también hemos estrechado vínculos con universidades de alto prestigio y sobre todo nos estamos consolidando con una plataforma ecuatoriana que permita dar a conocer estos hallazgos. Este camino lo construimos con confianza entre las culturas, acciones concretas y con la certeza de que el conocimiento tiene un impacto en nuestras sociedades. Nuevamente agradecer a quienes han permitido formar parte de esta importante red que nos han tenido como investigadores acá en el consulado. Estamos muy agradecidos con el cuerpo diplomático de Ecuador que ha estado impulsando estos eventos. Que este evento no sea el final, sino el siguiente paso que vamos a dar a lo largo de un viaje que hemos decidido emprender juntos. Así que muchas gracias nuevamente a todos, un abrazo fuerte desde Ecuador y nos despedimos con las palabras de Brian. Gracias, Cristian.
por esos importantes hallazgos y sobre todo por desarrollar este proyecto con tanta responsabilidad y empeño. Damos la palabra al cónsul de Ecuador en Shanghái, quiere darnos unas opiniones finales. Muchas gracias a Cristian y a Adriana por la organización de este evento de manera especial. Y para concluir, para cerrar ya esta transmisión, igualmente quisiera agradecer a las distinguidas profesoras de Fudan University, a Wendy y Pink, por su apoyo, por su presencia, igual al profesor, gestor, relacionador, en este caso entre la UNICEC y Fudan University. Igualmente quisiera agradecer de manera especial y particular a REISEC en la persona de Cristian y también de Adriana por su permanente contacto, apoyo y gestión mutua con diferentes universidades, en este caso ya en concreto con Fudan University, para el desarrollo de actividades académicas con proyección a la concreción de acuerdos interinstitucionales y empresariales también. Y finalmente quisiera mencionar que en unos pocos minutos, al cierre ya de esta transmisión acá internamente en el Consulado General del Ecuador en Shanghái, procederemos a la entrega de unos pocos reconocimientos a quienes nos han acompañado de manera presencial en esta mañana acá en Shanghái, en una pequeña ceremonia interna que haremos acá junto a las banderas de Ecuador y China, en representación a la cooperación entre los dos países. Cerramos la transmisión con Adriana, muchísimas gracias. Gracias, cónsul. Bueno, de mi parte, simplemente dar ya un cierre definitivo a este evento. Más sin embargo, me gustaría destacar que este no es un cierre definitivo, sino más bien el inicio de nuevas relaciones académicas y de investigación entre China y América Latina. Agradecemos profundamente a todos los ponentes, a los participantes y organizadores que hicieron posible este encuentro. Eso demuestra su compromiso con el debate intelectual y la promoción del conocimiento, lo cual ayuda y demuestra que el intercambio académico pues, continúa siendo una herramienta fundamental en el desarrollo de nuestras regiones. Con esta reflexión, pues doy por concluido nuestro evento. Agradezco la presencia de todos y las aportaciones y comentarios. Hasta la próxima.